Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Carolina Castillo y hoy día tengo la reflexión bíblica para finalizar ya este mes de la Biblia. Vamos a recordar ciertos aspectos que en este caso son primordiales al momento de nosotros celebrar este mes de septiembre. Bueno, primero que todo vamos a atender a una parte de la palabra del Señor que está en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 25, 24 y 25 dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Esta palabra del Señor, para que llegue a nuestras manos, pasa una cantidad de procesos hasta que llega en nuestra traducción a lo que conocemos nosotros actualmente. Bueno, esta palabra del Señor, primeramente, entender que nosotros lo que celebramos es la traducción que estuvo hecha al castellano. Esta traducción que fue en el año 1569 por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un sacerdote, era un monje de la orden de los Jerónimos, ¿ya? Y una de las características que tenían los Jerónimos era que eran, en sí, en su naturaleza como orden católica, eran personas eruditas en la palabra del Señor. O sea, ellos estudiaban prácticamente sus institutos teológicos eran bastante desarrollados, con mucho análisis referente a la Biblia, cómo se escribía esta, en qué contexto se escribió, los manuscritos, de dónde se sacaron. Y una de esas cosas es que entran justo en ese momento, cuando hablamos de la época del Renacimiento, vamos a ver que en Europa este movimiento del Renacimiento, el amor por el conocimiento, por querer saber más, comienza a deslumbrar prácticamente a toda una generación de estudiosos, de eruditos. Y en eso también vamos a volver acá, en este caso, a Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina se siente atraído por esta palabra del Señor, y en sí muchos de la orden de los Jerónimos, al momento de darse cuenta que el catolicismo en esa época no estaba funcionando como lo que decía la palabra del Señor, no se ajustaba a lo que estaba en las escrituras. Producto de eso, él sale de esa orden y bueno, se va a refugiar en Londres y va a comenzar con la traducción de esta palabra del Señor, y llegando ya al fin hasta el año 1569, cuando se logra en este caso la impresión ya de la primera Biblia al castellano. Esta Biblia del castellano, la primera parte del Nuevo Testamento, él la saca, en este caso la va a sacar del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento lo saca del hebreo, de los manuscritos hebreos, y la parte del Nuevo Testamento lo va a sacar de otro, en este caso erudito de aquella época renacentista, que fue Erasmo de Rotterdam, del mismo que también Lutero, ya en el año 1534, va también a sacar la parte del Nuevo Testamento, la misma traducción, que en este caso Martín Lutero la saca al alemán, y Casiodoro de Reina la va a sacar al castellano. ¿Cuál es el hecho, o sea, cuál es la ventaja de haber tenido esta traducción, esta palabra traducida? ¿Cuál fue el fruto de esto? Que de hecho, producto de esta Biblia, de esta versión traducida, se agarra el protestantismo en Europa. Prácticamente se va, en este caso, el protestantismo se va a agarrar de esta Biblia para poder, en este caso, estar obviamente en contra de doctrinas que estuviesen en contra de la palabra del Señor. Es por eso que esta palabra después, con los años, llega a Chile, y llega con esa modalidad de cambiar la mentalidad de las personas que estábamos acá. Durante el tiempo de conquista que se produce en América entre los años 1500 entre los años, claro, 1500 y 1600, que fue el proceso más fuerte de conquista, muchas de las órdenes que llegaron a Chile fueron órdenes católicas. Y dentro de las órdenes católicas, en este caso la Biblia, obviamente que llegaba solamente en latín. Pero al existir esta Biblia, de hecho, existen traducciones posteriores que van a ser traducciones, por ejemplo, al inglés, producto de esta traducción que hace el Casiodoro de Reina. Años más adelante, después de que él ya
Después de Casiodoro de Reina vamos a encontrar otras versiones, por ejemplo la versión que ya está revisada por Cipriano de Valera. Ya, y esta versión de Cipriano de Valera lo que busca es tener una prácticamente una aceptación mayor en el protestantismo, porque cuando Casiodoro de Reina traduce la Biblia, para quedar bien en este caso, para que no estar en contra de la Iglesia Católica, porque de hecho no se podía, no estaba permitido que la Biblia fuese accediera para otras personas, lo que hace incluye los libros canónicos, los libros apócrifos. Cipriano de Valera los saca, ¿ya? Y hace una versión y saca unas revisiones que son mucho más aceptadas por el protestantismo para llegar ya en este caso a nuestras tierras. Esta Biblia que llega al protestantismo, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál fue lo bueno de que la palabra del Señor con este nuevo proceso con este nuevo proceso prácticamente de masificación de la palabra del Señor se abre en este caso una entrada dentro de América, de Latinoamérica especialmente? Si bien uno se pone a pensar, oye, pucha, tal vez proceso de conquista, efectivamente, hay muchas cosas negativas que tuvo el proceso de conquista en América. Efectivamente, no vamos a negarlo tampoco. Mucha matanza, muchas muertes, mucho abuso de poder, mucha superioridad frente a una inferioridad que en este caso estaba totalmente en la mente. Pero una de las cosas que se rescatan es cómo el Señor permitió, a pesar de todas esas cosas malas que hizo el hombre, porque no las permitió Dios, las hizo el hombre, en este caso sin la aprobación del Señor, en una España que era totalmente católica prácticamente. El llegar a América con este idioma permitió que prácticamente se masificara y se democratizara la llegada de la palabra del Señor y pudiese llegar a cada uno de nosotros que hablamos en habla hispana. A diferencia en este caso de que si nosotros hubiésemos mantenido tal vez nuestro idioma que era el natal o el nativo antes de la llegada de Colón a América o antes del proceso de conquista, la palabra del Señor se hubiese demorado muchos años más en llegar. Si bien por eso les digo, tiene muchas cosas que fueron negativas, pero también tuvo cosas positivas, porque producto de esto también, producto de conocer la palabra del Señor, se pudieron en este caso establecer leyes con respecto al abuso y lo que decía Dios con respecto al amor al prójimo. Se va bajando la cantidad en este caso de abuso dentro de América, se democratiza, llega la palabra del Señor a nuestros tiempos, podemos nosotros conocer de Él, podemos saber en este caso lo que hizo el Señor. ¿Por qué yo tomé esta parte de la palabra del Señor específicamente en Primera de Pedro? Porque es verdad, la carne, nosotros somos finitos. Nosotros, nuestra vida efectivamente es finita, y la gloria, es decir, nuestros actos que nosotros hagamos es como la flor de la hierba, es decir, es lo que va a hablar después de nosotros. Pero después, tanto nosotros como nuestras obras mueren en el tiempo. Todas las cosas que ocurrieron dentro de todo este proceso de los que yo les conté y dentro de todo el proceso que también pasó en América, pasaron. Y dentro de cosas que fueron buenas o malas ya ocurrieron. Pero lo que nosotros podemos rescatar hasta el día de hoy es que la palabra del Señor permanece para siempre y se aplica hasta el día de hoy esa enseñanza de poder decir que hasta el día de hoy nosotros podemos conocer de nuestro Señor producto de este conocimiento, como producto de este acceso, de esta democratización al conocimiento de la palabra del Señor. Podemos conocer de nuestro Salvador por medio de este cambio de mentalidad, con este cambio de mentalidad que hubo en Europa, gracias a un Casiodoro de Reina, gracias a un Cipriano de Valera. Años anteriores, gracias a Martín Lutero, que primeramente se arriesga en este caso en enfrentar a todas las monarquías. Casiodoro de Reina también se enfrenta a la monarquías que ya estaban cayendo. Pero llegar a este proceso de poder decir, oye, sí, somos nosotros ahora, vivimos parte en este caso, somos testigos de todo este proceso y somos testigos de este mensaje que hablaba Pedro, de esta carta que hablaba Pedro cuando les dice, claro, oye, la carne es como la hierba que se seca y dice que la gloria es como la flor de la hierba, es decir, permanece después de la muerte de nosotros, nuestras obras hablan por nosotros, pero la palabra del Señor dice que permanece hasta el final. Miren lo fantástico que es esto y cómo se cumple este principio actualmente en nuestro Chile, actualmente nosotros en el año 2021. Esta Biblia se escribió en el año 1569. Casiodoro de Reina creo que muere por ahí por el año 1594, si no me equivoco.
poco se comenta toda esta historia que vivió en este caso Casiodoro de Reina. Las obras, como les decía, las obras van muriendo. Pero la palabra del Señor hasta el día de hoy todavía sigue vigente. Y en muchos idiomas. Rescatemos eso. Que el Señor los bendiga.